Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Supply Chain en español, Supply Chain Now en español. Mi nombre es Enrique Álvarez y yo voy a ser su anfitrión el día de hoy. Y bueno, tenemos una excelente entrevista, una gran persona y bueno, de hecho va a ser la segunda vez que intentamos hacer esta entrevista. Este invitado fue uno de mis primeros personas que tuve el placer de entrevistar y la entrevista me pareció que fue bastante bien, aunque era mi primera entrevista. Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo a los que nos están escuchando, después de que se acabó la entrevista, resulta que no se grabó en la computadora, el archivo estaba corrupto, no pudimos salvarla y bueno, después de varios meses más logré reagendar esta muy buena entrevista. Nuestra invitado de hoy es un experto apasionado de la logística, con más de 20 años de experiencia en esta industria. Ha ayudado a diferentes clientes a nivel global y mundial a no solo diseñar, sino ejecutar y desarrollar sus estrategias de distribución y logística. Él está en Panamá, lo que le permite tener un muy buen conocimiento de todo lo que tiene que ver con la industria de la transportación y pues muy pegado a Latinoamérica en diferentes industrias. Su carrera profesional, como lo platicaremos en un momento, es bastante larga y exitosa. Es gerente general de Logistics Services, presidente del Council of Supply Chain Management Professionals en Panamá, el CSCMP, Vice Chair del ICC, International Chamber of Commerce, Vice President del GS1 en Panamá, co-host y cofundador de No Shipping, No Shopping, y Chief Commercial Officer de IPL Group. Con ustedes, un buen amigo, una persona que si no conocen, les recomiendo que conozcan, muy bien conectado, una persona que sabe hacer muy bien las redes sociales y LinkedIn. Conmigo el día de hoy, Demóstenes Pérez. Demos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Enrique. Gracias por estar acá, por esta oportunidad. Oye, no, el placer es todo mío y les decía aquí antes de presentarte que esta es la segunda vez que lo intento porque la primera cometí el terrible error de, por alguna razón, no grabar el episodio después de nuestra muy interesante plática, así es que espero que ahora sí con más experiencia resulte mejor. Súper. Siempre son buenas experiencias, Enrique. Siempre son buenas conversas. Es bueno tener a alguien como tú con experiencia y un alto sentido del profesionalismo, porque así mi trabajo es mucho más fácil, nada más tengo que dejarte hablar y presentarte. Así es que cuéntanos un poco de ti, empecemos platicando de ti como individuo para que la gente que no te conoce, que me dijeron que son pocos en esta industria, te conozcan un poco más y sobre todo esa parte personal de Demos Pérez. Bueno, mi nombre es Demóstenes Pérez. Yo soy nacido, criado y vivo y estudio y trabajo en Panamá. Nací en un pueblo, una ciudad pequeña que se llama Chitré, que está en el centro del país. Y vengo de dos familias, una muy orientada hacia el negocio, otra muy orientada hacia la educación. Por ende, creo que tengo una mezcla rara ahí de emprendedor y de maestro. Me encantan ambos temas. He estado involucrado en la industria de la cadena de suministros por los últimos casi 25 años de mi vida. Es una industria que pues he aprendido a quererla, tengo mucha pasión por todo lo relacionado a la industria. Y bueno, después de ser ejecutivo de una empresa corporativa por muchos años, ahora pues ya hace algún tiempo tengo mi propia empresa, mi propio 3PL. Y bueno, me encanta aprender, me encanta estudiar, hablar con gente como tú, Enrique, de la industria que hace tantas cosas bonitas, no solo a nivel de trabajo, sino también en la parte de ayudar a los demás, que para mí eso es tremendamente importante. Así que bueno, estoy en una etapa en mi vida ahora que sigo trabajando muy duro, tal vez más duro que cuando era más joven, Claro. pero también aprendiendo constantemente y también tratando pues de vivir la vida al máximo, siempre dando a los demás todo lo que pueda.
Sí, muchas enseñanzas nos ha traído esta pandemia y estos últimos años y bueno, platicaremos mucho más a detalle de lo que está pasando en logística, en particular en Latinoamérica, en particular en Panamá. Pero antes de remontarnos un poco al futuro o a la hora y al futuro, cuéntanos más cuando, o sea, ¿qué te atrajo a esta? Nos platicabas que tienes la experiencia de enseñanza, maestros, pero ¿cómo caes tú en la logística? ¿Qué es lo que te atrae de logística cuando eras joven? Bueno, yo no escogí esta carrera. Eh, Hace ya unos 25 años, por ahí más o menos, yo estaba muy tranquilo allá en mi pueblo trabajando en el negocio familiar. Siempre fui muy inquieto, siempre tuve hustles, como dicen ahora. Tuve un bar, vendía cosas en la calle, vendía seguros, trabajaba con mis padres en nuestro negocio de la familia. Siempre fui muy inquieto. Y un buen día, un familiar cercano me dice pues que él tenía una empresa de mensajería y se había ganado un contrato para una multinacional. Y dentro del contrato había un área de servicio que tenía que cubrir en la cual él no tenía ni conocimiento, ni experiencia, ni gente, ni nada. Y que necesitaba ayuda. Y me habló, me preguntó que si podía ayudarlo por 2 semanas mientras él se armaba y hacía sus cosas. Y le dije, ok, vamos. Siempre me ha gustado el reto y las cosas Claro. desconocidas. Entonces, vine, era en lo que hoy es mi segunda tierra, que es la ciudad de Colón, en la zona libre de Colón, un área que no conocía, que había visitado una vez en mi vida. No tenías ninguna experiencia en Cero, logística ni nada también, ¿no? cero, En la cero. carrera y estudios y así, ¿qué te gustaba a ti? ¿Para qué eras bueno Mira, cuando eras chico? mira, como te digo, siempre estuve desde muy chiquito, desde, ¿qué te digo? 6 7 años iba al negocio, teníamos una ferretería, mi familia tuvo una ferretería por unos 75 años, Oh, la inició wow. mi abuelo. Así que siempre estuve relacionado con la parte comercial, ventas, compras, tú sabes. Ahí trabajabas desde los 6 años Sí, con tu papá, me sí, imagino, sí. y tu abuelo también en ese entonces. No, mi abuelo ya había fallecido, yo no tuve la suerte de conocerlo, mi papá continuó el negocio. Y bueno, era un negocio de la familia, ahí también participaron algunas tías mías. De España, Demos, venía tu abuelo? ¿Cuál fue un poco su historia? ¿Cómo llegaron a Panamá? La familia Pérez llegó a, bueno, los registros que tenemos por ahí por 1800, eh, creo que fue 20, en una investigación que hizo mi hermana, que es abogada, y le encanta el tema este de la genealogía, logró encontrar rastros de que ellos llegaron a la provincia, a lo que hoy es la Villa de los Santos, que es una ciudad histórica, en la época de cuando Panamá era colonia española. Ellos venían de España, hay registros de la familia en ese sector. Así que sí, todos llegaron de España en la época de la colonia. Y bueno, ellos hicieron raíces en esta zona. Ambas familias, los Pérez y los Castilleros, hicieron raíces en esta zona. Y ya te digo, por la familia Pérez y también la familia Sánchez, que era la esposa de mi abuelo, ambos eran emprendedores por naturaleza. Los Sánchez venían del Perú. Ellos sí llegaron un poquito más reciente a Panamá, pero eran gente muy emprendedora, tenían negocios Sí, de esta categoría. papá lo Sí, vivió de sí, lo manera vivió. muy similar a lo mejor lo que tú viviste con él, ¿no? Desde chico, Sí, los sí, veranos, me dijeron, los veranos te la pasabas en la ferretería haciendo trabajos. tal Qué cual. es lo que más te recuerdas en esa época de la Mira, ferretería? ¿Qué era para ti el trabajo? Porque me imagino que se ha de vivir muy diferente si desde niño lo ves y lo adoptas, a lo mejor y hasta era parte de un juego, a lo mejor, era parte de la familia, era parte de lo que éramos. Llegaba un punto en que ya no era trabajo, digamos, claro. era lo que era, pues crecimos entendiendo que había que trabajar todos los días. Mi papá también de formación era ingeniero agrónomo y también le gustaba mucho pues la parte de fincas, tierra y demás, así que también teníamos algo de eso. Así que siempre había trabajo. No, los días libres eran cosas raras realmente en la casa. Así que uno se crió en un ambiente de trabajo permanente, No ¿no? El estabas trabajo era jugando con el iPhone todo el día, me imagino. En el iPad, como las generaciones de ahora.
Sí, 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 para nada, no había nada de eso. Y ya te digo, lo que a mí me encantaba era la parte de la relación, el relacionamiento, ¿no? Con la gente, conocer gente. Yo comencé a aprender la parte de compras, de comprar los productos que íbamos a vender. Y fíjate, te voy a contar una anécdota bien interesante de esa época. Esta ferretería que se fundó por allá por el año 1930, 35, por allá, en esa época, pues existían lo que era el transporte a través de carretas de bueyes. Y ahí en Chitré, en mi tierra, habían dos talleres donde se fabricaban las ruedas de las carretas, ¿verdad? Básicamente era como un lugar donde se fabricaban para distribuir a la regioncita esta, ¿no? Resulta que estas carretas utilizaban unos tornillos, unos pernos muy largos, como de 12, 14 pulgadas, que eran los que iban en las llantas. Y esos tornillos venían de Alemania. Entonces, yo siempre tuve la curiosidad y le Wow. preguntaba a mi papá cómo llegaban esos tornillos a la ferretería. Entonces él me contaba que te estoy hablando de los años 50, ¿ah? Sí, no, me imagino. Los pedidos los hacían por carta. Mandaban una carta. Wow. Nunca entendí cómo hacían los pagos. Ahí sí, no te puedo decir, pero sé que los pedidos se hacían por carta. Y te podrás imaginar esos lead times, ¿no? Me imagino que eran como Wow. 8 meses para que llegaran Sí, los si tornillos. llegara la carta y a lo mejor y se perdía la carta y... Wow. Exacto. Entonces, es muy interesante porque ese era el insumo. O sea, este tornillo era el insumo para poder que las ruedas de las carretas funcionasen. Entonces, era muy importante. Era un insumo casi como los microchips de hoy que no tenemos. Sí. Sí, con los Entonces, mismos lead times, casi, casi. clarito. Entonces, bueno, siempre me intrigó cómo hacían en esa época, ¿no? Porque muy poco era lo que venía de China en esa época y China era un mundo desconocido también, ¿no? En esa época. Así que todo venía o de los Estados Unidos o de Europa, que eran los grandes fabricantes de Claro, esa época, claro. ¿no? Entonces, todo se hacía por carta. Mi abuelo no hablaba inglés, así que no sé cómo hacían las cartas para Alemania, Wow. no tengo ni idea. Así que bueno, siempre fue muy intrigante para mí cómo llegaban las cosas, cómo se movía. De muy joven también pues ayudé, me hice ayudante de chofer de camión, o me hicieron pues, como a los 13 años, y era la cosa más ¿A los 13 años divertida. ya estabas manejando un camión? No, 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 yo era ayudante. Hasta ibas, ok, ayudabas a... Sí, sí, sí. Entonces, era para mí era una diversión total. Primero porque los camioneros, tú sabes, son súper mal hablados, tienen las historias más locas del mundo, se conocían los Sí, es mejores una buena lugares, aventura, obviamente. se conocían los mejores sitios para comer de la carretera. Y para mí era un paseo, o sea, sí, había que pararse a las 2 de la mañana y tal, veníamos a la ciudad de Panamá a buscar materiales para, para llevar pues a vender, y era todo un journey. Para mí eso era súper interesante, conocía gente, yo te digo, desde muy niño tuve esa. Claro. No, estabas expuesto a muchísimas cosas, ¿no? Muchos negocios, mucha administración, logística, la gente. Suena como que tu papá realmente te estaba dando una clase de vida, ¿no? En cuanto Sí, a logística, en cuanto a negocios, en sí, cuanto a emprendedor. sin saberlo yo y no sé cuánto él se lo había propuesto, pero así fue. Fue una tremenda enseñanza, ya te digo, relacionarme con gente de toda clase. Mi papá siempre me decía que uno tenía que tener la capacidad de poder cenar en un restaurante 5 estrellas o tomarse un plato de sopa en la pata de un palo de mango. Él decía eso, ¿no? Que uno podía, que había que estar en cualquier lado y uno tenía Claro. que sentirse bien en cualquier lado, sin importar las personas. Y así me enseñó, así crecí, esa es mi filosofía de vida. Para mí todos somos iguales, y trato siempre de vivir esa enseñanza, ¿no? Y eso es lo que le enseño a mis hijos también. Y me imagino que es algo que te ha llevado a ser exitoso en la vida. A final de cuentas, yo comparto lo que estás diciendo y creo que el ser auténtico, el ser genuino, el no pretender tener o ser o pensar más que los demás, yo creo que eso es importante y bueno, se refleja en una trayectoria muy exitosa y creo que es un buen momento como para pasar entonces a un poco ahora sí tu carrera profesional. Eh, Cuéntanos un poco ya que acabaste ¿cuándo saliste de la ferretería? ¿Cuándo te dejaron ir realmente? ¿Cómo fue esa transición?
Bueno, fíjate que, como te digo, fue esa casualidad que este familiar me dice, oye, vente 2 semanas. Me acuerdo que él incluso habló con mi papá y le pidió permiso para que me dejara ir. eh, y nada, yo me vine por 2 semanas, Supuestamente teóricamente, 2 semanas. supuestamente 2 semanas. Y en ese entonces resultó que la empresa que él se había ganado el contrato era Federal Express. Oh, wow. Y yo no tenía ni idea que era Federal Express, no conocía el servicio, no conocía el lugar, no conocía nada, o sea, iba en cero. Y bueno, resultó que fue otro journey, comencé a conocer gente, aprender cosas, o sea, todos los días era algo nuevo, todos los días era una Claro. aventura. eh, y nada, me comencé a meter, ya Y no esto ya fueron era dos, en Colón, ¿cierto? En la zona ya era franca en nos Colón, decías. O correcto. sea, ya es Sí, yo, realmente en donde, para la gente que no sí, conoce, bueno, Colón o la zona franca, sí. ¿qué, qué les Colón, la puedes ciudad de decir Colón. de lo que era en esa época? Correcto. La ciudad de Colón está localizada en el Atlántico, en la salida o en la entrada del Atlántico del Canal de Panamá. La ciudad de Colón es una ciudad pequeña, pero muy importante desde el punto de vista de la cadena de suministros. Allí se encuentra la zona libre de Colón, que es el emporio comercial más grande o la zona libre más grande del hemisferio occidental. Es una zona que históricamente pues, ha contribuido a la distribución de productos para toda América Latina. Y yo vivía en el lado Pacífico, en un pueblo en todo el centro del país. O sea, culturalmente eran dos sitios totalmente diferentes, la comida es diferente, todo era diferente. Entonces, Claro. como te digo, para mí era toda una aventura. Y este lugar, la ciudad de Colón, tiene como una magia, y es que es como un sitio donde convergen muchas culturas. Entonces, como a mí me tocaba hacer las entregas, bueno, hacíamos todo. Yo hacía era driver, era courier, era customer service, era vendedor, hacía todo. Entonces, me tocaba ir en las empresas, ¿no? Con los paquetes, y a veces los paquetes estaban tarde y tal, no sé qué. Y comencé a conocer no solo a las secretarias que recibían los paquetes, sino a los dueños de las compañías. Claro. Entonces, conocí hebreos, árabes, hindúes, chinos, bueno, Qué una interesante. cantidad, una cantidad de gente, y como yo lo que les llevaba les interesaba, ¿ven? A veces llegaban muestras, por ejemplo, para nuevas colecciones, y ya te digo, o llegaban cheques o llegaban velos, o sea, lo Sí, que eras llegaba. buenas noticias, lo que trajeras, como el correo en su buen momento, ¿no? Me imagino, Y era la conexión entre ellos y el resto del mundo, las noticias, los exacto. cheques, los proveedores. Entonces, a veces cuando llegaba, a veces estaban esperando paquetes que eran tan importantes que se desvivían y me invitaban a Claro. tomar café y me regalaban cosas. Entonces comencé a conocer a la gente, Enrique. Entonces, ya te digo, de pronto entraba en una puerta y eran católicos, en la puerta siguiente eran Wow. maoístas, en la siguiente eran hebreos, y así me fui y comencé a hacer amigos. Comencé a Sí, hacer amigos que no te cuesta trabajo tampoco, digamos. exacto, me encanta además. Entonces comencé a conocer gente, o sea, imagínate, venir de un universo tan pequeño como era mi pueblo, mi Claro. ciudad, y llegar de pronto a este abanico de razas, de religiones, de idiomas. Yo en casa aprendimos inglés porque mi papá, como te digo, estudió en los Estados Unidos ingeniería agrónoma, y desde chiquito nos enseñó inglés, así que aprendimos inglés en casa. En esa época no había internet ni ninguna de esas cosas para Claro, aprender. claro. Y créeme que en la escuela tampoco me lo enseñaban, así que tenía alguna facilidad para el inglés. Entonces, eso me facilitó mucho relacionarme. Por ejemplo, ahí conocí a la primera persona de Singapur en mi vida. Y no sabía Wow. ni qué país era Singapur. Entonces me Claro. contaba de su país. Entonces, era súper interesante porque comencé a conocer tanta gente, tanta cultura, tanta diversidad, que ahora hablamos tanto de diversidad. Incluso me daban comida. Entonces, Sí, de todo el mundo aparte, ¿no? Bueno, es que Panamá y bueno, a raíz del canal, como todo el mundo sabe en este programa, es la meca para la parte de la distribución, logística, sí, transporte de Latinoamérica, como decías, y yo diría gran parte de Norteamérica también. sí, sí, Todo sí, sí. pasa por ahí. Claro, claro, pasa muchísimo, y aprendí muchos temas relacionados a negocio. Incluso aprendí algunas cosas negativas. Por ejemplo, aprendí lo que era espionaje industrial. Me pasaron 2 o 3 veces, me pasó que llegaban paquetes con muestras de una ropa, por ejemplo, una línea que venía, y de pronto uno
hacía que era el dueño del paquete, pero no era, pero quería ver la muestra del otro, Ah, hasta con temas de las autoridades. Sí, 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 una locura. wow. Tuve que estar en autoridades y todo, porque uno le robó el paquete al otro, o sea, ¿me entiendes? Estuve expuesto a un mundo de negocio que para mí era fascinante, porque ya te digo, solo el hecho de que alguien me contara sobre una industria que yo no, o sea, sobre algo, sobre un país. Tiene muchos amigos de India, entonces comencé a aprender un poco de los hindúes y las diferentes razas y religiones que ellos tienen y las comidas y tal, y las deidades que tienen. O sea, para mí era como Claro. que, wow, o sea, eso era tan, tan, tan interesante, que al final del camino, como siempre, deja de ser trabajo y es todo un viaje, ¿no? Así que bueno, eso fue mientras tuvimos la operación de FedEx. Después esta operación la absorbió otra empresa que me pidieron que me uniera a la empresa y manejamos esa operación como por 4 o 5 años. Y luego un buen día se me acerca, que era mi CEO, me dice, oye, tenemos que tomar una decisión y hemos hecho un negocio o hemos hecho una alianza con DHL. Y tienes dos opciones: o sigues con nosotros y te vas a DHL o te quedas en FedEx. Y DHL era mi competidor Claro. natural. Era el Big Monster y yo dije, ¿qué? No, 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 yo voy allá, yo necesito saber qué pasa ahí. Así que bueno, no tuve mucho que pensar, eh, y me fui. Y la transición a DHL fue muy interesante porque fue una experiencia de nuevo en la que tuve que hacer un merge de equipos. Mi equipo, una parte de mi equipo que se quedó conmigo, que eran los de FedEx, y una parte del equipo de DHL, que tuvimos que hacer una fusión de las dos, de dos empresas que si bien es cierto, proveen el mismo servicio, lo hacen de maneras diametralmente distintas, desde el punto de vista de sistemas, procesos, lenguaje. Entonces fue otro super journey, y lo más interesante fue mezclar las culturas en la gente, ¿no? Para mí eso fue Claro. como una maestría de cambio organizacional brutal. ¿Qué es Eh, lo que, en tu opinión, y bueno, tomando en cuenta tu experiencia, no solo en ese momento, sino a lo largo de toda tu trayectoria profesional, qué crees que sea las dos, tres claves para poder integrar un buen equipo? Tenemos muchos emprendedores, como sabes, que escuchan este sí, podcast y Supply Chain Now. Las tres cosas que tú has aprendido, no solo de tu experiencia conviviendo con gente tan diversa de todas partes del mundo, sino yendo de una cultura como la de FedEx a una como la de DHL, ¿qué le dirías a la gente que está tratando de tratar de cambiar o integrar culturas en estos momentos? sí, 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 sí. Mira, yo creo que lo primero es el respeto. Respeto. Tenemos que demostrar respeto siempre por los demás. A veces muchos caemos en pensar que somos más que el otro, o porque mi empresa es mejor que la tuya, o porque yo estudié más que tú, o porque, o sea, Claro, el claro, respeto es lo primero. Lo otro, Enrique, es que tiene que haber actitud positiva hacia el cambio, ¿no? Uno a veces, me ha pasado muchas veces, cuando el individuo pues no quiere, no hay nada que hacer. O sea, tú tratas y tratas y tratas, de la mejor o tal vez no de la mejor forma, pero tú tratas de integrarlo y la persona no quiere. No, claro, no, 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 claro. no, no rompe ese paradigma, y no quiere, entonces hay que dejarlo ir. Entonces, no siempre el mundo es perfecto, no siempre se pueden integrar las culturas y la gente. Eso es una realidad que tenemos que entender. Eh, Y y, y, tienes que y- tomar esas decisiones, ¿no? A final de sí, cuentas, tú tienes la directriz de hacer que el equipo funcione y das las posibilidades a todos para que sean exitosos, pero pues, si la gente, el cambio está en uno, ¿no? Es sí, lo que nos estás sí, diciendo. sí, el cambio está en Si no uno. quieres cambiar, no quieres cambiar y pues no se va a poder. Sí, y lo último, yo diría que quien esté al frente o quienes estén al frente del proceso de integración tienen que tener habilidades de liderazgo. O sea, hay que prepararse. No es fácil lidiar con personas que, como todos sabemos, pues todos tenemos buenos y malos días, Claro, diferentes backgrounds, diferentes situaciones, y eso hay que entenderlo. O sea, no somos robots,
hay que entender que somos distintos, hay que entender que podemos tener puntos de vista totalmente distintos y eso hay que entenderlo y valorarlo. Entonces, solo un buen líder tiene la capacidad de tomar esas diferentes puntos de vista o diferentes formas de ver las cosas y unirlas y crear un equipo. O sea, si hay algo que es difícil es crear un buen equipo, un equipo integrado realmente, porque equipo es fácil decirlo, vamos equipo, no, no, no. O sea, un equipo de verdad que se respete, que se cuide entre ellos, que se apoye. Realmente es un trabajo muy difícil, eh, que cuesta y que requiere de un esfuerzo extraordinario, que obviamente también tiene un componente de actitud, como decía antes, de los demás, pero siempre el respeto por delante. Y yo creo que son de las lecciones más duras que he aprendido en tantos años de armar equipos, porque básicamente yo lo que he hecho es eso. Aprendí a armar equipos de trabajo, equipos de alto desempeño. Hoy por hoy estoy trabajando en fortalecer mi actual equipo en la empresa, ¿no? Entonces, Y eso, y bueno, eso vamos a platicarlo ahora en un momento más y realmente gracias por compartir esto. Para los que nos acaban para que los están escuchando, para los que acaban de unirse, nada más quiero recordarles que tenemos a Demóstenes Pérez en Panamá, Demos, explicándonos un poco su historia y como ya lo oyeron, básicamente tres cosas. Si quieren tener un equipo exitoso, si quieren integrar gente con diferentes características, con diferentes historias y con diferentes perspectivas. Son tres cosas básicas: respeto, ¿no? Nunca sentirnos más, nunca sentirse que eres el primero o el primordial. Respeto es importante. Una actitud positiva y un buen liderazgo. Y Demos, si te parece bien, hagamos un breve corte aquí, y ahorita volvemos. seguro. Corte es en el 55:23. ¿Cómo vas? ¿Cómo sientes? Súper, ¿Va súper bien? bien. ¿O que Sí. algo que quieres que cambiemos? Va bien, ¿no? No, 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 Ahora súper. un poco nos acabas de decir tu experiencia profesional, ¿no? Y le puedes poner especial atención a lo que tú creas que es más conveniente para ti. Y después me gustaría pues mucho meternos ya a tu empresa, ¿no? Para que sirva también de promoción y hablar un poco del día del futuro, cómo ves la situación con los equipos, con el tráfico, cómo ves a Seguro. Panamá. Vamos para allá, vamos para allá. Ok. Nuevamente bienvenidos, esto es Supply Chain Now en español. Yo soy su anfitrión Enrique Álvarez y tengo conmigo a un gran invitado que por cierto también es coanfitrión y con el cual voy a estar entrevistando a muchas otras personalidades en toda Latinoamérica. Un buen amigo, Demóstenes Pérez. Demos, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, contento en esta Volvemos conversación. otra vez. Y bueno, se me olvidó mencionarle a todos los que nos escuchan que si les interesan escuchar conversaciones y entrevistas como esta contigo, que nos acompañen, que se inscriban en cualquier lugar en el que tengan en cualquier lugar que tengan sus podcasts, ¿no? Esto es Supply Chain Now. Por favor, síganos en LinkedIn, en YouTube o en cualquier sistema con el cual escuchen sus podcasts. Nuevamente, volvemos con Demos, que ya nos explicó toda la parte de su inicio de su carrera, desde trabajar en la ferretería con su papá y su abuelo y la historia de la familia, hasta ir de una a otra aventura, que ha pasado por, bueno, realmente Demos, has conocido cada parte de la cadena de suministro, desde literalmente los tornillos que vienen de Alemania hasta acompañar a distribuir en camiones, pasando por FedEx y ahorita cuando fuimos a este break, nos estabas diciendo de la transición entre FedEx a DHL. Cuéntanos de ahí, retomemos de ahí, de DHL, ¿qué más sigue para ti? Bueno, esa época era full courier, como quien dice, ¿no? Estaba muy metido en la parte de courier. En ese momento, estando dirigiendo las operaciones de HL, me picó de nuevo el bichito emprendedor, y decidí salirme de la compañía. Unos amigos habían formado un freight forwarder y me invitaron a ser parte del equipo, y pues la verdad es que
como te digo, pues siempre tuve esa vena emprendedora y acepté, me fui con ellos como director comercial. ¿Este es Logistic Services o No, no, no no, no, todavía antes? no, todavía no. Logistics Services ya estaba con DHL. Ok, Yo me salgo de Logistics Services por un año más o menos y me fui a aprender el negocio de freight forwarding, que yo no lo conocía, con estos buenos amigos que ya tenían su empresa. Yo levanté algo de capital con la gente que conocía, con buenos amigos de Colombia y de Honduras y de otros países que teníamos amistades, así que hicimos esta compañía. Pero una realidad, Enrique, es que ya esa época, te hablo de esto, fue en el 2005. Primero que yo era muy joven todavía, me faltaba mucho más experiencia, sobre todo en la parte financiera. Y nada, fue una tremenda experiencia porque, digo, trabajábamos durísimo, éramos claro. tres, 16 horas al día, era muy extenuante. Yo comencé a armar, a meternos en estas alianzas de forwarders que hoy todavía existen y son muy fuertes para conseguir carga y comenzamos a conseguir unos negocios. Pero bueno, la realidad era que en esa época, pues el negocio como de freight forwarding, tú sabes muy bien, no es un negocio que te comienza a producir de inmediato. Y yo tenía una familia que levantar, tenía necesidades, Claro, tenía demás. claro. Entonces, nada, la presión, el estrés y tal, comenzó a pasar factura. En ese entonces, el que era mi CEO antes en Logistics Service me llama y me dice, oye, te necesitamos de vuelta, tenemos esta situación particular, eh, ¿qué quieres para regresar? Entonces yo le dije, ok, ya yo estaba obviamente viendo a ver qué hacía, yo seguía con mis socios, con el grupo, y nada, les hablé, les dije, señores, yo no puedo seguir, eh, así que eché un par de pasos hacia atrás, pero para coger impulso, valga el comentario. Claro, sí, claro. Y acepté entonces regresar a Logistics Services como gerente general de la Ya. compañía y con una misión que era el de constituir esa empresa pues en un operador logístico con todo y me propuse integrar todos los equipos, que creé todo mi back office que en esa época no lo tenía. Entonces fue un proyecto muy bonito. Hicimos finalmente un edificio, comenzamos a desarrollar negocios importantes de centro de distribución. Seguía pues la relación de la mano de DHL y globalmente me comencé a networkear con todos los DHLs y comenzamos a hacer participar en muchos proyectos de centro de distribución regional. Yo estimo que fueron como unos 200 proyectos Wow. para compañías globales en los que estuve involucrado, desde cosas mira, me tocó administrar tanto operaciones como proyectos de cosas tan básicas como, ¿qué te digo? Como preservativos hasta máquinas perforadoras para minas subterráneas. Todo in between, todo lo que está en el centro me tocó administrar de alguna manera. Llantas, eh, eh, productos a granel, computadoras, ropa, calzado. O sea, tuve una experiencia enorme en esa organización, de ver farmacéuticos, comida, todo lo que involucra este tipo de administraciones, de estas operaciones que son totalmente Muy distintas. diferentes, claro. Y lo otro interesante, Enrique, de esta experiencia es que también me tocó tratar con empresas literalmente de todas partes del mundo. Claro. De Rusia, de China, de Asia en general, bueno, obviamente de los Estados Unidos, ni hablar, de Europa. Entonces, pues también mucho me ayudó la experiencia que había tenido previa en la zona libre de conocer a gente con tanta diversidad cultural, porque para mí era como fácil, ¿me entiendes? El Claro. comunicarme con esta gente, porque entendía su cultura, tenía siempre alguna historia que contar. Cuando venían, ¿no? Que si los tés, que si las comidas, que si las fiestas. Entonces siempre tenía como algo que contar a esta gente, producto de esa experiencia. Entonces siempre fui un tipo como muy de mundo, a pesar de estar acá en este país tan pequeño, ¿no? Entonces, eso me dio, pienso yo, mucha ventaja a la hora de Claro. hacer negocios. En el mundo de los negocios tienes que tener diversidad. Aparte que a mí me gusta también estudiar mucho, y eso pues
entre la parte cultural y la parte conocer la industria, eso te va haciendo como una especie de experto, ¿no? No, En la y me gestión. imagino que todos estos contactos que tenías a diferentes, internacionalmente hablando, fueron los que te empezaron a acercar a lo que vendría para ti, ¿no? Que es esta relación con las cámaras de comercio, con los Sí, roundtables, o sea, a final de cuentas te estabas volviendo, no eras un experto a final de cuentas, llegaste a convertirte en un experto y eres un experto ahorita, yo diría, de las personas más importantes con mayor conocimiento, experiencia y estrategia en la parte logística en Panamá y muy probablemente en Latinoamérica. yo lo que pienso, Enrique, es que sí, la experiencia ha sido tremenda, la relación, yo nunca quise meterme en el mundo gremial, digamos, de las cámaras y tal, pero bueno, sí comencé con CSCMP y con WORK desde el punto de vista educativo, para aprender. A mí sí Claro. me gusta aprender. Pero bueno, por ahí me fueron invitando y acá en algunos gremios locales y entré, así como muy de lejitos, pero bueno, como soy yo, quedé metido de cabeza y quedé siendo presidente de dos o tres, quedé siendo presidente del Consejo Empresarial Logístico, que es tal vez el organismo más alto acá. Esa es Un gremio- eso es cuando me platicabas antes de que estuviéramos al aire, tu asignación del gobierno, ¿cierto? Que tenías sí, que... sí, allí, Cuéntanos un poco más de esto, que me pareció muy interesante y es nuevamente algo diferente a lo que sí, venías fíjate haciendo. que Panamá es un país muy particular en ese sentido porque existe, yo diría que un nivel de colaboración público-privada más alto que en la mayoría de los países aquí en la región. Y esto no lo digo por bragging ni nada de eso, sino que es por lo que me cuentan Sí, mis propios colegas de otros países. Entonces, acá tenemos un sector gremial bastante desarrollado y nació pues el consejo que casualidad que al final el que funda el consejo empresarial es el que es mi socio hoy en IPL Group. Entonces, se crea este gremio de gremios con la intención de integrar el Estado con la gestión logística o de cadena de suministros privada y entonces nace por allá para el 2012, 11 y demás, un ente que se llama el Gabinete Logístico, que es algo así como un gabinete público-privado que preside, bueno, hoy por hoy el vicepresidente de la República, wow. en el que se sientan una serie de ministros de Estado y también una serie de representantes del sector privado, en el que se discuten temas relacionados a los avances del negocio, ¿no? Entonces, a mí me tocó estar ahí en esa silla desde el sector privado, nunca como empleado público ni nada parecido. Por 4 años me tocó reemplazar a un colega, así que estuve 4 años asistiendo a presidencias, a reuniones casi que mensuales o bimensuales, en las que básicamente discutíamos con los ministros de Estado estos proyectos y a veces iniciativas que traían a la mesa que eran negativas Que son para la proyectos industria. de infraestructura y De crecimiento y todo, exacto, desarrollo comercial en Panamá, ¿no? O sea, en Panamá, proyectos interesantes del correcto. país. Proyectos de aduanas, proyectos del Ministerio de Wow. Salud, ¿ves? Entonces ahí se discutían estos temas y traíamos también nosotros ideas. Al final de allí nace lo que hoy se conoce como la Estrategia Logística Nacional 2030, que fue un proyecto que Wow. entregamos en el 2017, si no me equivoco, donde es como una hoja de ruta de cuáles son estos factores en los que los sectores públicos y privados deben trabajar en conjunto para lograr eh, fortalecer el desempeño económico del país desde el punto de vista logístico. Creo que es importante mencionarle a nuestros oyentes que Panamá, el componente de servicios del Producto Interno Bruto en Panamá es el más, o sea, es el más alto en comparación con los sectores primarios y secundarios. El sector terciario, el sector de servicios, es el que más aporta a la economía nacional. Pues Debemos porque ir Panamá es un sin que nos des todo el detalle de esta estrategia logística nacional, ni mucho menos, pero ¿cuáles serían, o sea, cuáles son las áreas más importantes de este plan del son, 2030? Para dónde va Panamá? Porque, y te lo pregunto porque yo creo que
Panamá dicta mucho de hacia dónde van todos los otros países, probablemente en Centroamérica, probablemente en Latinoamérica, y bueno, pues tienen la puerta de comercio, ¿no? El canal de Así es. Panamá influye a todos los países, entonces me imagino que mucha gente que nos está escuchando querrá saber, querrá entender un poco más de esta estrategia logística Claro, nacional. claro. Mira, y solo para ponerlo como contexto, Dios nos bendijo con una situación o una ubicación geográfica, somos el país más angosto del continente. Entonces eso, pues como tú dices, pone aquí el canal de Panamá, pone el ferrocarril transísmico, que es el canal seco. Tenemos las autopistas que conectan. De hecho, ahora terminando la entrevista, yo voy a mi oficina que está en el otro lado del país y voy a llegar en 45 minutos. Wow. No cruzo el país en 45 minutos. Es decir, Panamá ya tiene, digamos, la parte física. Sí, La estrategia va en pro de desarrollar proyectos que mejoren aún más esa conectividad que el país ofrece al mundo del comercio. Hay iniciativas, por ejemplo, desde el punto de vista de visibilidad. Tú sabes que ahora la visibilidad en la cadena de suministro es totalmente relevante para poder garantizar eh, la efectividad de las cadenas de suministro. Entonces el país está abocado en que una integración de las instituciones, la aduana con la zona libre, con el Ministerio de Comercio, ¿no? Entonces tiene que haber una integración de sistemas, incluso que a nivel de los estados, sobre todo en América Latina, claro, claro. es muy complicado. Hay caciquismos y hay lucha de poderes y demás. Pero bueno, todas las instituciones tienen que ser cada vez más digitales. Hoy por hoy, Claro. los procesos aduanales en Panamá son supremamente rápidos y eficientes comparados con los países en la región. Sin embargo, tienen que serlo aún más. Por ejemplo, yo recibo un contenedor hoy en el puerto Manzanillo, por ejemplo, si el barco ya atracó hoy en la noche, yo mañana a las 11 de la mañana tengo ese contenedor en mi bodega, Wow. ya descargándose, y ese producto va a estar listo arriba del sistema para que el cliente pueda alocarle órdenes y despachar. Entonces, desde el punto de vista de negocios regionales, Panamá tiene esas grandes ventajas ya como parte de su negocio, pero hay que seguir trabajando en mejorar y darle más al comercio global. Se dice que entre el 5 y el 7% del comercio global cruza el canal de Panamá. Algunos dicen que es más. Yo no soy economista para saber cuánto es, pero lo que sí te puedo decir es que es muchísimo, y eso hay que potenciarlo, porque sobre todo con todos los retos que hemos vivido o que está viviendo el mundo en pandemia y antes de pandemia, bueno, cada día vemos nuevas disrupciones en nuestras cadenas de Claro, suministro. claro. Te hace más imperativo que existan opciones, ¿no? Todo esto de la resiliencia que escuchamos mucho hablar en la industria, una manera de traer esa resiliencia a nuestra cadena de suministro es tener más opciones. Y para América Latina, Panamá representa una opción muy interesante porque es tener un producto localizado mucho más cerca del punto de venta o del punto de consumo, ubicado en un sitio, en este caso la zona libre de Colón, que es una zona que te permite tener el producto por un tiempo indefinido, sin cargarle impuestos al producto. Entonces, yo puedo reaccionar a lo que un mercado en Chile me pide hoy, pero también puedo reaccionar a lo que me pide un mercado como Guatemala o como República Dominicana mañana. Y yo Teniendo, me atrevería a decir que inclusive te puedes ir mucho más al norte, hasta Nueva York, y o sea, al final de cuentas, y bueno, de hecho, para los que nos están viendo en YouTube o los que tienen el placer de vernos, no solo de escucharnos, Demos tiene una pantalla atrás que justamente muestra desde sí, Panamá los días de tránsito, me imagino que es, Demos. así es, O sea, puedes es el llegar transporte. a California, puedes llegar en 7 días, a Nueva York en 10, me parece que es, Y, pero esto es lo que dices, ¿no? A final de cuentas, sí, Panamá te da muchas opciones. Si tú eres una empresa a nivel mundial, si tú eres una sí, empresa que está creciendo, creo que Panamá es la puerta para el continente realmente y es muy importante. Entonces, esto claro, que mencionas de la Estratégica Logística Nacional 2030 es algo que a lo mejor yo sugeriría que la gente lo buscara. sí, Si público, podemos poner algunas notas ahorita que claro, cuando
posteemos esta entrevista, me encantaría publiquemos la entrevista, ya no sé ni siquiera hablar el español. Podemos poner notas, comentarios y pongamos esto, porque yo creo que a mucha gente le interesaría saber un poco más hacia dónde va Panamá, qué opciones hay en Panamá y cómo pudieran realmente utilizar eso para seguir creciendo y mejorando sus cadenas de suministro. Pero Correcto, correcto. vemos, y como lo dijimos la vez pasada, ¿no? Podríamos tener, y de hecho a lo mejor vale la pena tener unas 2, 3, 4 entrevistas porque hay muchas historias que Ujú. contar. Pero bueno, sé que tienes un día agitado y para no quitarte de más de tu tiempo, pasemos un poco de esta. Has tenido varios puestos muy interesantes. También estuviste en la Cámara de Comercio, también el GS1. Llévanos hacia el demos de ahorita, ¿no? Tu empresa, la empezaste. ¿Cómo llegamos hacia donde estás ahorita? Porque me gustaría preguntarte un poco cuál es tu opinión hacia el futuro. Ok, mira, yo estuve como gerente general de esta compañía por bastantes años. Desarrollé un súper equipo de trabajo. Hicimos operaciones muy interesantes. Abrimos, por ejemplo, operaciones para compañías, para Fortune 500 companies. ¿No? Es decir, una empresa exitosa financieramente, operativamente. Pero de pronto me comencé a sentir que ya no tenía nada más que hacer allí. Esto que llaman la zona de confort, ¿no? Claro, Tenía todo, tenía un equipazo, tenía asistentes, tenía todo, y ya de pronto como que ya no había, yo necesitaba algo más, claro. y comencé a pensarlo y bueno, como te digo, con tantas relaciones que uno hace, me encuentro a este colega de gremios y amigo que siempre conversábamos y le digo, oye, me pasó que me llamó fulano de tal para un negocio, pero no lo puedo hacer por tal. Y él me decía, coño, me pasó lo mismo a mí también, me llamó tal y tal y tal. Entonces siempre que nos encontrábamos hablábamos de la misma historia, todas las cosas que veíamos Claro. pasar, porque él estaba en una situación bastante parecida a la mía, también era gerente general de una empresa que no éramos competencia, pero era parecida. Entonces, nada, un buen día dijimos, ¿sabes qué? Hagámoslo. Claro. Yo lo hice en mi caso, yo lo hice ¿Y porque esto sí, de cuándo estás hablando? ¿Esto es el 2017 por ahí? 2000, no, 2019 finales, Ok. cuando comenzamos con todo el proyecto, toda la idea, yo hablé con mi directorio, les dije, señores, yo necesito irme y obviamente pues fue muy difícil, mi transición demoró algunos meses, tal vez más de lo que yo hubiera querido, la pandemia también se nos metió en el medio. Y bueno, comenzamos el negocio, ya había una operación mediana que había arrancado, la había arrancado mi socio, yo entré pues con él y la idea teníamos ya como unos 4 o 5 proyectos muy interesantes para desarrollar. Obviamente viene COVID. COVID Claro. sí que no estaba en ningún plan de negocio, así que eh, mi proyecto insignia, por decirlo así, se cayó. Claro. El que yo iba a desarrollar se cae por COVID. Y nada, hubo que empezar a repensar la compañía, a repensar el servicio, a repensar el proyecto. Y bueno, creamos esta organización que hoy pues ya tiene más de 100 colaboradores, a mucha honra. Wow. No, Eh, felicidades, porque en uno de los sí, años más difíciles en la historia del mundo, creo que es un gran sí, logro y algo que habla muy bien de ti como líder y bueno, de tus socios y del equipo que estás formando. sí, sí. Cuéntanos un poco más entonces de IPL Group, me imagino, Y ¿verdad? PL Group, sí, ya te digo, pues el 20 fue un año, nunca cerramos porque el cliente la operación que manejábamos era una operación en la de telecomunicaciones, que es industria especial y Claro, nunca pudimos cerrar puertas. Sí, obviamente trabajamos desde casa muchos meses y el equipo se encargaba de hacer cosas muy puntuales, iban, recibían los contenedores, cerraban. Después, al día que había que despachar, iban, abrían, despachaban y se iban todo el equipo trabajando desde casa. No despedimos a nadie, gracias a Dios, durante la pandemia. Eso es algo que nos enorgullece bastante. Eh, y bueno, ahí pasamos el año, digamos, tratando de ver cómo hacíamos para salvar esos proyectos que ya estaban de alguna manera cerrados, pero no se salvaron ninguno. Así que bueno,
como te digo, tuvimos que repensar y eso es algo que, mira, la empresa nace en pandemia prácticamente Claro, claro. y eso hace que el ADN de la empresa sea eso, cambio, resiliencia, retos, pensar distinto, cambiar el giro del timón. Entonces, nos convertimos en una organización muy ágil, Enrique, muy ágil, cero ataduras con temas tradicionales ni nada. O sea, el cliente lo que quiera, cuando lo quiera, como lo quiera. ¿Qué Eh, servicios demos, qué servicios ofrecen para que los que nos Mira, nosotros somos, escuchan sí, puedan saber qué es lo que hace somos el un grupo? operador logístico especializado en operaciones regionales. ¿Ok? Potenciamos todo esto que hablamos antes de Panamá y los tránsitos y tal, en los que traemos el producto, el cliente trae su producto a Panamá, a la zona libre de Colón, donde lo Y puede mantiene, ser por mar, por aire, por o tierra, por ¿verdad? tierra. Exacto. El producto llega por diferentes modales, se almacena o se tiene almacenado en esta zona bajo un estatus de inventario regionalizado. Es decir, el inventario no es local, no ha pagado impuestos en ningún país, Es ni la siquiera en Panamá. beneficio de, ¿no? De estar trabajando con una Exacto. zona franca, que no pagas impuestos hasta que realmente no necesitas el Así es. producto y ahí se hace una importación. Así es. Y utilizando todas estas rutas, todos estos tránsitos, todas estas frecuencias que ofrece Panamá por el canal y demás, podemos recibir una orden de un cliente en Honduras hoy y estamos embarcando mañana para Honduras. Allí pues Entonces tienes tu básicamente propio almacenaje, haces almacenaje sí, también, es distribución. sí, hacemos almacenamiento, hacemos administración de inventarios. Nuestra especialidad ahora son los servicios de valor agregado, que básicamente quiere decir que si un producto requiere de algún tipo de proceso o reproceso para poder ser introducido en un mercado, para pasar barreras no arancelarias o para cumplir con alguna condición del mercado o Como alguna condición reetiquetados o correcta. inspecciones o Sí. reempaque o... Todo eso. Hacemos, por ejemplo, hoy estamos trabajando muy fuerte en la industria de la moda, en retail, y estamos brindando un servicio muy particular en el que el producto o la prenda sale de nuestro almacén con el precio de venta en el país, en el destino al que va. Sale con la alarmita esa, el botón ese que pone que Sí, pita en la puerta sí. cuando sales por la tienda. Le hacemos costuras cuando requieren costuras, etiquetas cosidas. Algunos países como Perú o Ecuador que exigen que las etiquetas digan importado por fulano de tal, Entonces con el material, toda la todo, etiqueta lo todo, hacen ustedes. sí, todo, todo. Oh, Hoy wow. estamos trabajando, lo que llamamos un fulfillment B2B, Ok. ¿no? De negocio a negocio, es para retail en este momento, pero ya estamos comenzando a desarrollar la parte de B2C, directo al consumidor también. Pues tenemos todos los sistemas informáticos y todos los procesos para manejar operaciones. Son operaciones digamos que de alta demanda, ¿no? Estamos Sí, trabajando muchas una... exigencias también, ¿no? Esto de valor agregado, necesitas tener un Sí, equipo realmente comprometido, con un nivel sí, de calidad, me imagino, alto, con tecnología de punta también es sí, parte del total. componente, ¿no? Y, Hardware y y software, en toda la región, estás dando servicio a cualquier persona que quiera almacenar y tener estos servicios en Panamá para luego redistribuir en todos exacto. lados o estás empezando por ciertas regiones. ¿Cómo estás No, pensando? no, no. Fíjate que hoy estamos atendiendo desde Guatemala hasta Paraguay. Ok, Todo en between. ok. En las diferentes industrias que atendemos, ¿no? Como te digo, seguimos atendiendo muy fuerte telecomunicaciones y estamos en la parte industrial y también en la parte de fashion. Imagínate, tres industrias totalmente distintas, pero con el mismo concepto. El inventario regionalizado va a los países dependiendo de la demanda. Es decir, el cliente no necesita tener producto importado en un mercado, no tiene que haber pagado impuestos por algo que no sabe si va a vender o no. Si lo tienes en Panamá almacenado de manera regionalizada, solamente lo vas a despachar cuando realmente el mercado lo requiere. Por ende, O sea, el costo de... nunca lo importas a lo mejor en Panamá. O sea, es algo que a lo mejor se Nunca, importa una sola vez en Paraguay o sí. solo está almacenado en Panamá Exacto, temporalmente. exacto. Ahí lo que el cliente lo que gana es costo de oportunidad. Claro, Porque si yo tengo un producto que traje, por ejemplo, para el Perú, porque me parecía que en Perú lo iba a vender, pero resultó que ese producto, por alguna razón, en Perú no funcionó o el claro. mercado no le gustó,
pero resultó que en Guatemala el producto fue un golazo. Si lo tengo en Perú, es imposible mandarlo a Guatemala. Imposible, o, a ver, no imposible, pero los costos lo hacen que sea imposible. Claro, y es otra La importación y otra Exacto, exportación, importación en otro país. En vez lo guardas en Panamá, que está a 2, 3 días de distancia de cualquiera de estos otros países, como quiera, clarísimo, es así. Esa es el secret sauce, como dicen, ¿no? La salsa secreta es esa. y puedes Poder, jugar en todo Latinoamérica, siendo tu todo lo centro que de distribución Panamá. exacto, juegas con lo que el mercado quiere. Es decir, tú hoy, sobre todo en la época que vivimos, no puedes darte el lujo de tener grandes inventarios Claro. sentados en un país sin moverlo. Entonces, la gracia o la belleza, por decirlo así, de tenerlo en un lugar seguro, en un lugar que está, tu inventario está en dólares americanos, un lugar que es muy seguro, tanto a nivel Esa es la de otra, es una infraestructura bancaria y financiera muy desarrollada, muy importante, muy segura. Nuevamente, a raíz del canal y de muchas otras cosas, Panamá ha logrado tener una infraestructura, pues, modelo en muchas partes de sí. Latinoamérica. Tienes razón. Así es. Entonces, eso es lo que nosotros vendemos, es lo que potenciamos Ok, para estas empresas. Así que básicamente eso es IPL Group, ¿no? Adaptarse a cualquier necesidad, a lo que el cliente quiera. O sea, es simplificar los procesos. O sea, ya tenemos mucha experiencia en procesos complejos, en grandes corporaciones. He trabajado para proyectos, como te digo, de empresas muy complejas, muy grandes. Por ende, ya uno, como quien dice, decodificamos de claro, qué manera claro. hacerlo fácil y rápido. Cómo hacerlo, Bueno, y cómo decir, tienes la experiencia y lo has vivido con otras industrias y otras empresas, pero así es. viendo, o sea, pasando un poco más allá de tu empresa, ahora yéndonos un poco más a lo general y un poco pasando a la última parte de nuestra entrevista, cómo ves el mundo ahora? Tenemos los problemas de equipo en China, la congestión en los puertos en Estados Unidos, los precios tan exorbitantes. ¿Qué, ¿Cuál es la lectura que tienes tú en Panamá primero? Y luego si pudieras extrapolarlo y decir, bueno, ¿cuál es la lectura que le das a Latinoamérica? ¿Cuál es tu forecast del mercado para el resto del año? Mira, una de las particularidades del negocio que yo manejo es que para nosotros Panamá es un mercado más y no necesariamente es el más grande. Panamá es uno de los mercados más pequeños que atendemos. Por ende, toda la visión y el forecast que vemos tiene que ser a nivel de América Latina, porque es el negocio que manejamos. Claro, Entonces, mira, yo veo sí muchos retos desde el punto de vista de los fletes, porque por los costos, no sé, pensábamos que iban a comenzar a bajar, pero parece que nos equivocamos, siguen subiendo. Siguen habiendo retos, mucho de la logística tradicional que se hacía hacia América Latina se hacía desde los Estados Unidos, se sigue haciendo todavía, en mucha medida, desde el sur de la Florida, pero con unos costos muy altos. Yo creo que es el momento en el que las empresas tienen que realmente hacer análisis de cómo están moviendo su carga con estos fletes tan costosos. Ahora hay que ser todavía más cauteloso en cómo mover la carga, no desperdiciar ninguna pata del transporte. Eh, la demanda siempre va a estar, definitivamente los mercados están afectados, pero siempre vamos a necesitar productos. Hemos visto también el nacimiento de muchas nuevas industrias, muchos nuevos tipos de negocio, mucha producción también que se puede hacer local. Creo que mucho nos ha enseñado la pandemia de que tal vez antes de la pandemia pensábamos que íbamos a seguir comprando mucho producto en Asia. Estoy viendo ya algunas tendencias de empresas importantes, marcas buscando fabricación en nuestros países, en Colombia, en Ecuador, en México, ni se diga, obviamente que es la cuna de la manufactura. Pero sí se está viendo fuerte la tendencia, Enrique, de diversificar un poco esa fuente de fabricación. Nunca vamos a dejar de recibir productos de China, claro, no es eso un es monstruo, un mito. claro. Pero sí lo estoy viendo, he visto ya varias iniciativas de empresas conocidas que están viendo cómo pueden aumentar su fabricación para depender menos
de Asia y de esas cadenas de suministro que se afectan rápidamente. Los cisnes negros que antes eran en la teoría, pues ahora parece que los vemos hasta nadando por ahí, por cualquier charquito, ¿no? Todos los días aparece Claro, un cisne negro nuevo, claro. una disrupción en cosas inverosímiles, ¿no? Por ahí leí el fin de semana que ahora viene un shortage de la salsa de este restaurante Chicafil, ¿no? Eh, Qué locura, ¿no? Y pelotón, y cada día vamos a ver más. O De sea, hecho, Scott y Greg en esta semana o la semana pasada hablaban con Karim Bursa en Supply Chain Now, hablaban de todo lo que está faltando, ¿no? Esto que dices, todos estos cisnes negros o black swans o shortages que estamos viviendo y yo que sí. esa será, ¿tú crees que sea entonces la nueva norma, Yo pienso estos que sí. ciclos? Yo pienso que sí. O sea, desde catsup, pollo, hay faltantes de todo. Microchips, Microchips es uno de los principales. Gasolina para los que están aquí en Estados Unidos como nosotros. con lo del Eh, Colonial Pipeline y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que debemos, el futuro va a estar, Enrique, pienso yo, pues no tengo una bolita de cristal para decirlo, pero va a estar en eh, la no dependencia de una sola fuente, ¿no? La diversificación creo que va a ser la clave. Utilizar más los centros de distribución regionales, apoyarse en estas estructuras existentes, quitar un poco los conceptos que teníamos en el pasado y pensar, innovar, o sea, innovadoramente, perdón, para poder garantizar los suministros, ¿no? Al final del camino, América Latina, por más pequeño que sea comparado con los grandes mercados, sigue siendo un mercado pujante, Muy creciente, interesante, sí. muy diverso y obviamente lo hace muy complejo también, pero para eso hay gente como nosotros que puede ayudar a decodificar esa complejidad que tiene América Latina, que creo que es la clave, ¿no? Hay muchas compañías que deciden no venir o tratan de venir y se asustan porque sienten que es muy alta la complejidad existente. Entonces ahí expertos le pueden ayudar a poder pues, cumplir con esas normas de mercado. ¿Dónde dejas, en tu opinión, a la tecnología? Y yo creo que con esto estamos ya a Sí, punto de cierra. cerrar. Sí, ¿Cómo ves la tecnología? Siento que mucho se ha hablado, ¿no? De la visibilidad, mucho es muy importante, obviamente, pero con todos estos cisnes negros que mencionas, con todo lo que hemos pasado, bueno, muchas veces todos estos sistemas para em, tener más clara la demanda y el consumo y todo eso se ha ido por el caño, básicamente. Hemos tenido que reafinar y sí, ajustar todos los modelos de forecast de todas las cadenas de de suministro. todo. Sí, ya, porque es como una mala palabra ahora, ¿no? Ya casi, Pero y bueno, pero ¿y qué ves? O sea, ¿cómo sí, ves la tecnología en general? Y mira, desde eso hasta totalmente otras tecnologías como en almacenaje o en distribución o en... mira, tecnología cada vez es más relevante, cada día, o sea, o sea, operaciones y tecnología van 100% de la mano. Yo creo que, y lo conversaba hace poco con una buena amiga que te la voy a recomendar, la doctora Felisa Preciado de Penn State. Hablábamos un poquito de por qué en América Latina es tan difícil tener visibilidad, por qué es tan difícil que nos interconectemos entre empresas, entre países, y es un tema meramente cultural, Enrique. Necesitamos tener visibilidad, necesitamos integrarnos para poder facilitar las cosas, y eso es un gran reto. Vemos en el mundo todas estas torres de control, todas estas grandes empresas haciendo cosas Claro, interesantes globalmente, pero que en América Latina no es así. Esa realidad no llega. La famosa visibilidad en toda la cadena de suministros es un mito. Como tú claro. mencionaste, yo formo parte de GS1, que es una organización mundial de estándares de comercio, que básicamente buscan la visibilidad en todos los procesos. Así que para mí también eso se ha convertido en una especie de bandera. Tratar de promover y hacer entender al empresario latinoamericano la importancia de compartir datos, la importancia de integrarse, ¿no? Sigue siendo un mito y sigue siendo un paradigma que no podemos hacerlo, hay que romperlo, porque sí es necesario, Enrique, desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista aduanal,
hacer operaciones de cross-border, por ejemplo, de cruzar fronteras en e-commerce intra-América Latina es prácticamente imposible hoy día con todas nuestras diversas aduanas y requerimientos. Es sumamente complicado. Entonces, el mundo está yendo hacia una dirección, pero América Latina está muy anclado tal vez a los esquemas del pasado y hay que trabajar fuerte en eso, Enrique. Necesitamos ir rompiendo esas barreras para que también todos estos avances tecnológicos y de negocio penetren a nuestros países y a nuestras economías. No, muy bien dicho y bueno, como tú dices, ¿no? Levantar el ancla a procesos y modelos de negocio del pasado, ¿no? Así es, tal cual. Demos un gusto, como siempre. ¿Dónde la gente que nos está escuchando, dónde cómo se pueden conectar contigo? Si te quisieran contactar, ¿cuál es la Claro. mejor forma de hacerlo? Mira, trato de estar por lo menos una vez al día en LinkedIn, es la red social que utilizo. Ahí estoy, te digo, diariamente. La página web de mi empresa IPL Group es 3plpanamá.com, 3plpanamá.com, es muy fácil. También ahora tengo un podcast del que pronto vas a ser invitado, que se llama No Shipping, No Shopping. Es un proyecto personal. No eh, shipping, no shopping. Exactamente. Que bueno, ahí mi co-host fue uno de tus invitados. De hecho, mucho tuvo que ver tu entrevista para ese show y eso vamos a hablarlo después. Así que estamos ahí también cada 2 semanas hablando con colegas. Es un show que tiene que ver mucho con la parte educativa, enseñanza en la cadena de suministros, más que del negocio. Así es que ahí los invitamos también a Nada, estaría sintonizarlo. perfecto. Hagamos un matchup ahí entre Supply Chain Now en español y No Shipping, No Shopping. Sí, no te había Este, dicho, pero tú estás en el roster de los invitados. Sorry. es un placer platicar contigo, así es que tómame en cuenta para lo que necesites, un Así gusto. es. Demos como siempre lo hacemos y bueno, tú eres un coanfitrión mío en estos y vamos a seguir siéndolo. Así ¿Cómo es. despedirías el programa? Ayúdame a despedir el programa y un reto que le quieras dejar a la gente que nos escucha el día de hoy. Bueno, yo creo que Enrique, pero primero agradecerte la oportunidad, como siempre, estas conversas se ha convertido en la manera más bonita de aprender y de crecer. Yo le pediría a la audiencia que no dejen de educarse diariamente. Hoy por hoy es muy fácil, tenemos tantas herramientas gratis disponibles para aprender y para crecer profesionalmente. Estén al día, vean este tipo de programas como Supply Chain Now en español, que bien lo hablábamos antes de este proyecto, Enrique. Hay una ausencia de buen contenido en español, hay muchísimo en inglés y tal vez en otros idiomas, pero en español tenemos una poca oportunidad de escuchar, así que aprovechen estas herramientas que gente como Enrique y el equipo de Supply Chain Now han puesto para ustedes disponibles gratuitamente. Así es que con eso los invito a que estén sintonizados y sigamos, conectemos para hacer negocios en el futuro. Perfecto, Demos, no hubiera podido despedir el programa mejor que tú. Un gusto a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Otra vez, Enrique Álvarez con Supply Chain Now en español y nos vemos en el próximo episodio. Saludos.